Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos. Deseando de todo corazón que le estén pasando tranquilos y bien. Si tienen problemas de comportamiento, hay enojo entre los familiares, te voy a recomendar que se pongan a orar. No en la noche, en el mismo momento, y vamos a orar. Hagan una oración para que Dios limpie todo ese enojo, a pesar de que algunas veces uno no quiere orar. Es el momento que uno menos quisiera orar, pero es el momento cuando hay que orar. Así que yo voy a orar por ti y por toda tu familia que está en casa, para que las cosas salgan bien y continúen bien. Padre, en el nombre de Cristo yo levanto a cada uno de los miembros de la familia, a la mamá, al papá, a los hijos, a la jefa de familia. Te pido que los bendigas, que quites toda tensión. Te pido que los bendigas, que quitas toda tensión y que quites todo estorbo. Que tu presencia los lleve de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y que sean más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, hoy estamos viendo el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces estamos viendo el capítulo 17 y 18. Y de estos dos capítulos estamos viendo la vida de Micaía. Y estamos viendo en el capítulo 18 la tribu de Dan. Aunque estos capítulos están ya casi por concluir el libro de los Jueces, la mayoría de las personas lo ubican cuando Josué falleció y están entrando a la tierra de Canaán y están distribuyendo las tierras entre las diferentes tribus. La vida de Micaía es una vida de un personaje que vive con su mamá, con su familia, y que su mamá está muy preocupada porque perdió 2000 ciclos de plata y está realmente preocupada. Y no los encuentra, como cualquier persona, yo me imagino que los buscaba por todos lados, hasta que finalmente Micaía le dice: yo los tomé, aquí están. A lo cual ella dice: gracias a Dios, aparecieron. Porque ese dinero ella lo estaba guardando para poder hacer unos dioses de fundición. Y esa es la historia que nos narra el capítulo 17. Vamos a ver algunos aspectos de esta narrativa. Vemos en el versículo 2 que lo primero que hace Micaía, le dice a su mamá, le dice: aquí está el dinero, en mi poder, yo lo tomé. A lo cual su mamá le responde: bendito sea Jehová, hijo mío. En el versículo 3 vemos: en verdad he dedicado dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devolveré. Entonces le está declarando qué es lo que va a hacer con el dinero. El versículo 4 nos habla que ella lo lleva con el fundidor. Le da, yo me imagino, que las especificaciones, qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Hasta llegar al versículo 5, que es muy importante en nuestro estudio, donde dice aquí: y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Entonces aquí tenemos que él hizo en un cuarto, o hizo un cuarto, cualquiera de las dos cosas, y ahí puso sus dioses, una vez que ya estuvieron fabricados, y los tuvo ahí. Pero de repente, al paso del tiempo, vemos que entra en escena un muchacho, un joven, que era precisamente, que venía de Belén y que era un sacerdote de los que predicaban y de los que eran consagrados al Señor. Versículo 9, Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? El levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Si él está buscando donde ministrar. Acuérdense que los levitas son los hombres escogidos por Dios para que guíen a los demás en las cosas del Señor. Mientras que los demás tienen su trabajo, tienen su manera de conseguir ese dinero,
y los levitas les ministraban a ellos. Eso ha sido desde aquel entonces, desde la vida de Moisés hasta la actualidad. Y Micaía le dice algo, versículo 10. Le dice, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Serás dos cosas, padre y sacerdote. Sacerdote para ministrar en las cosas del Señor. ¿Y por qué padre? Porque cuando es una autoridad espiritual, lo consideramos un padre para guiarnos en muchas otras cosas. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida, y el levita se quedó. Dice, pues está re bueno, aquí me voy a quedar. Y el levita estaba muy contento. Versículo 13 nos dice que Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Y el levita iba a ministrar en esa casa de dioses, ¿verdad? Y esto, pues definitivamente, era muy importante para Micaía. Ahora, aquí ya nos dice cuáles eran los dioses que él tenía. Pero si nosotros vamos a la actualidad, para que podamos relacionarlo con los dioses que ahora hay en la casa de dioses, porque pudiera ser que no nos damos cuenta, en nuestra propia casa tenemos dioses que no pensábamos que existieran o que tuviéramos, o para que entendamos más el trasfondo de los dioses que se mueven en este tiempo. Obviamente no son ídolos que estás poniendo en una casa, pero son filosofías, son cosas que están perturbando a la familia. En el libro de los Hechos, la Biblia nos habla de 4 tipos de dioses. Fíjense bien, el primero de ellos es el ocultismo. Y los tenemos en Hechos capítulo 19, donde los cristianos, los primeros apóstoles y los primeros discípulos, al ver la cantidad de libros que ellos tenían, que habían leído, que habían estudiado, los sacaron al patio para quemarlos. Dice así, versículo 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Muchos de los que habían practicado la magia, te está hablando del ocultismo, te está hablando de adivinación, todo lo que tiene que ver con saber el futuro, el pasado, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con hechicería, brujería, todo lo que tiene que ver con poder tener la idea de que Dios me está hablando cuando realmente no lo es. Entonces, ellos se cultivaban a través de la lectura. Imagínate la cantidad de libros que se habían fabricado, que se habían escrito, diferentes autores, que se habían metido en ocultismo, como el día de hoy. Podemos hablar de la lectura de café, podemos hablar de los horóscopos, podemos hablar de las cartas, podemos hablar de ir a consultar a adivinos, etc. Y dice aquí la escritura, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, una cantidad enorme de dinero. Número 2, los filosofía, o la filosofía. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 17, versículo 18. Y dice así, y algunos filósofos de los epicuros y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quería decir estas palabras? Hablando de que los discípulos estaban predicando. Otros parece que predican de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas que ellos no conocían ni entendían. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, hablando de la filosofía. Ahora, filosofía, lectura, estamos hablando que en aquel entonces había gente de diferentes naciones, razas, colores, y en cada una de estas regiones, pues había diferentes creencias, diferentes dioses,
Por ejemplo, podemos tener que, aquí nos dice en Hechos 2:9, partos, medas, elemitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Imagínate toda esa cantidad de gente que se juntaba y la pregunta era, ¿para ti quién es Dios? Ah, para mí Dios es esto. Y para ti Dios es esto. En la actualidad sería, sí, yo sí creo en un Dios, en una fuerza sobrenatural. Yo creo que Dios es de esta manera y de esta otra manera. Y podemos tomar un café donde podemos estar sentados 3 horas y cada quien da su punto de vista de lo que es Dios. ¿De dónde saca esa idea? De las filosofías que va escuchando, va leyendo y va aprendiendo para poder decir, para mí Dios es así. Yo sí creo en Dios, pero Dios es así. La mayoría de la gente cree en Dios, pero Dios ahora sí que moldeado de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a su criterio. Y aquí podemos introducir mucho lo que tiene que ver con el conocimiento de mucha literatura y con aquello que nosotros o a ellos consideran que son muy cultos por el hecho de tener mucho conocimiento de muchas cosas diversas que no son otra cosa más que los filósofos. Número 3, la Escritura nos dice, hablando de la diosa Diana. Hechos capítulo 19 en el versículo 26. Pero, dice aquí, pero veis y oís que este Pablo, reclamando de Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a deshacerse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneramos en Asia y el mundo entero. La gran diosa Diana estaba representada como una mujer que tenía un arco en la mano y ella lanzaba una flecha y siempre daba en el blanco. Era la protectora de los animales, por eso había 2 animalitos, uno a su derecha y otro a su izquierda, pero también representa a la madre que puede acudir cualquier persona que necesita acercarse al consejo de una madre. Por otro lado, también representa la mujer que habla de la cuestión sexual, de la intimidad, de la depravación y de lo que es poder tener permiso para poder hacer todas las cosas fuera del contexto natural. Y aquí tenemos a la gran diosa Diana, que abarca todo esto. En la actualidad estamos hablando de poder tener la libertad y el libertinaje para poder decir cómo es la cuestión de la sexualidad en la actualidad. Número siguiente, número 4, nos habla del anticristo. Y primera de Juan 2:18, estamos hablando de la casa de dioses. Dice así, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, atención, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La casa de dioses nos habla de que personas vivían en el Evangelio, pero se apartaron. Y ahí podemos poner a aquellas personas que regresaron a las formas del judaísmo y no siguieron el Evangelio de Cristo. Podemos poner ahí los que vuelven a mezclar, como los filósofos, una parte de lo que es la Biblia y otra parte que lo que son los conceptos naturales de la Biblia. Podemos poner ahí aquellos que se recargan demasiado en la gracia
o aquellos que se recargan demasiado en el legalismo y en la ley, y aquellos que toman principios que aparentemente están bien dichos, pero que no es la palabra de Dios, que no debe cambiar ni ayer, ni hoy, ni antes. Y sobre todo, los que niegan el nombre de Jesucristo, los que niegan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y una vez que entendemos esto, esta casa de Dios, si no nos ponemos atención, pudiera ser que nosotros la tenemos también en nuestra propia casa. Y eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es precisamente que el Señor fortalezca nuestros corazones. La casa de Dios estaba, o la casa de dioses estaba en la casa de Micaía. Bien, una vez que hablamos de la vida de Micaía, entramos a la tribu de Dan. La tribu de Dan estaba tranquila y estaba dispuesta a ir a poseer la tierra que le correspondía. Así es de que mandaron 5 espías a espiar la tierra de Lais. Y ellos fueron precisamente para espiar esta tierra, y cuando ya estaban cerca de la casa de Micaía, dice en el versículo 3, cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, a lo cual le hicieron varias preguntas. ¿Qué te has traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Acuérdense que los levitas eran reconocidos porque eran las autoridades espirituales. Ellos se pusieron muy contentos porque le hicieron la pregunta, ¿Dios prosperará nuestro viaje? Pregúntale a Dios, ¿cómo nos va a ir en este viaje? Porque ellos venían explorando la tierra y no sabían hacia dónde ir. Y entonces él lo hizo. Y en el versículo 6 dice, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andéis. Les dice, adelante, Dios va a prosperar su camino. Ahora, el pueblo de Lais es un pueblo que está seguro, ocioso y confiado. O sea, no tiene preocupación por si vienen otros enemigos. De hecho, está lejos del resto de las diferentes tribus que existían por ahí. Estaba tranquilo. Y ellos fueron a reconocer la tierra. Y dice aquí, versículo 9, levantaos. Cuando ya fueron a reconocer la tierra, regresaron con la tribu de Dan, y dice en el versículo 9, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos. Te habla de la condición en la que están, y se pusieron de pie y marcharon, tomaron su armamento y se fueron. 600 hombres empezaron a avanzar hacia esta tierra para poder llegar a donde está este pueblo. Y en el versículo 11 dice que salieron de ahí, de Zor y de Stola, 600 hombres en la familia de Dan. Bien, una vez que iban avanzando, llegaron hasta donde estaba la casa de Micaía. Y ahí en la casa de Micaía encontraron que había una casa de dioses, lo cual les llamó mucho la atención. Y se les ocurre a estos 5 hombres, porque el ejército estaba fuera de la casa, a un lado, robar a estos dioses. Versículo 17 dice, y subieron los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron las imágenes de talla de efod y los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con estos hombres. Cuando van sacando todos estos dioses, el sacerdote dice, ¿qué están haciendo? Se están llevando a los ídolos. A lo cual los otros le dicen, bueno, ¿tú qué haces aquí? Dice, mira, versículo 19, ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, mente con nosotros para que seas nuestro padre y nuestro sacerdote. Otra vez, misma petición que le había hecho a Micaía. Es mejor, le hacen la pregunta, es mejor que seas tú sacerdote de una casa,
de una sola casa, o casa de un solo hombre, que era una tribu y familia de Israel. Pues imagínate. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y las imágenes y se fue en medio del pueblo. Se puso contento porque ahora iba a ser sacerdote de todo un pueblo. Y se fueron. Cuando se van, Micaía regresa y todo el pueblo le dice: se han llevado nuestra casa de Dios a otro lado, o de dioses a otro lado. Y entonces, pues él fue echando voces y hablando detrás de ellos, pero era un ejército de 600 hombres, a lo cual ellos se detienen y le dicen: a ver, por favor, versículo 25. Y los hijos de Dan dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico, enojones, os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Regresa a tu casa. Así es de que él tuvo que regresar a casa y se quedó solamente con el sacerdote que él había puesto, que era uno de sus hijos. Y ellos, versículo 27, tomaron la tierra de Lais, la ocuparon y se volvieron personas que triunfaron. Versículo 27, el pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y se quedaron con esa tierra. Ahora le cambiaron el nombre, le quitaron el nombre de Lais y le pusieron el nombre de Dan, del nombre de la tribu a la cual ellos pertenecían. Y lo primero que sobresale después de que toman la tierra es que en el versículo 30 dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y nos habla de Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Es decir, el nieto de Moisés es el encargado ahora de poder guiar todo lo que tenía que ver con estos dioses. Así es de que es muy interesante que después la Escritura nos dice en el versículo 30, hasta el día del cautiverio de la tierra. Esto es importante porque ellos no tiraron sus dioses, ellos no tuvieron cambios, simplemente los dioses permanecieron hasta el día del cautiverio. O sea, cuando habla del día del cautiverio te está hablando de todo el cruce de todos los reyes de Israel hasta que fueron llevados a Babilonia. Entonces, esto es muy importante. Y entonces estos dos capítulos nos habla de dos cosas. Nos habla de cómo se funden y se forman los dioses en la casa de dioses, en el capítulo 17, y en el capítulo 18 cómo Dan conquista al lugar donde ellos iban a morar. Y de todos estos versículos y de todo lo que estamos leyendo, la Escritura nos habla lo que yo puedo sobresaltar en esto, es el versículo 13, capítulo 17, versículo 13. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Él habla y le da su lugar al sacerdote. A pesar de que el sacerdote estaba haciendo lo incorrecto, y a pesar de que el sacerdote estaba buscando aprovecharse de las circunstancias, viviendo con una familia, y después viviendo con Dan, y haciendo toda una cantidad de cosas que no nos dice la Escritura cuando fue con Dan. Pero ¿qué quiero sobresaltar? Que debemos de entender que el llamado que Dios pone a un siervo de Dios es un llamado que no lo quita. Es decir, que permanece. El que es sacerdote, permanece como sacerdote. Y en el Nuevo Testamento nos habla de 5. Nos habla del apóstol, nos habla del profeta, nos habla del pastor, nos habla del maestro y nos habla precisamente del evangelista. Ahora, de estos 5, el que permanece no en la casa de dioses, sino en la casa de Dios, es el pastor. El pastor es la autoridad, el que define y el que dice por dónde y de qué manera. Y es una autoridad que es dada por Dios. ¿Cuándo recibe el pastor el pastorado?
Cuando un grupo de ancianos ora por él. Cuando hay un grupo de personas que lo consagraron al inicio de su carrera para ser precisamente pastor. Y esta historia es una historia que no nos habla mucho de un libertador, pero sí nos habla mucho de cómo este hombre introduce la casa de los dioses. Yo quiero decirte que tengamos cuidado en nuestra forma de vivir y nuestra forma de conducirnos. Que no le demos la entrada a las habitaciones de nuestra casa a los dioses. Que no le demos entrada en nuestro contorno a filosofías y huecas sutilezas, porque no son cosas que nos beneficien. Por otro lado, son cosas que nos pueden contaminar. Por eso debemos de leer la Biblia una y otra vez, y nuestra vida está basada en los principios de la palabra de Dios. Y cualquier conversación que queramos tener tiene que ser siempre poniendo la palabra de Dios como principios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido que tú quites de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, todas aquellas filosofías que podemos absorber en la televisión, en la computadora, para que tú, Señor, nos regreses a los principios y la base de la palabra de Dios. Señor, queremos ser fieles a tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles que es muy importante que nosotros no se nos olvide seguir dando. Demos como siempre hemos dado. Demos con alegría, demos con entusiasmo, demos porque el Señor ama al dador alegre. Demos poco cuando no tenemos recursos, pero es una manera de que el Señor nos bendiga porque somos fieles en lo poco. Y si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Demos de lo que recibimos en nuestro salario cada vez, porque cuando nosotros lo hacemos y depositamos ahí, el Señor sabe que somos leales y somos fieles a su palabra. Y demos con constancia, es decir, no lo guardemos hasta el final. Demos en este tiempo y demos con alegría y demos con sencillez. Ahí tienen a dónde lo pueden depositar y de qué manera pueden hacerlo. Así es de que, familia, quiero decirles que sigan adelante con la presencia de Dios en sus vidas. Dios les bendiga.